Hola a todos, ¿cómo están? Quiero mostrarles en este video cómo el Banco Central se está preparando para lo que puede ser una batalla dura del segundo semestre en la pulseada por los dólares libres, cómo el Banco Central está recomponiendo rápidamente el nivel de reservas con compras muy fuertes de dólares en el último mes, pero al mismo tiempo cómo empieza a intervenir también cada vez más fuerte en los mercados del dólar libre, contado con liquidación fundamentalmente, para evitar un salto fuerte de la brecha cambiaria y de los dólares alternativos a partir de lo que se está empezando a ver que es una dolarización de carteras de empresas, de fondos de inversión en pesos y de inversiones particulares que están en el sistema financiero y empiezan a pasarse a dólares, y eso uno tiene la impresión de que va a ir acelerándose a medida que se vaya acercando el periodo electoral, así que atención, que el Banco Central se está moviendo rápido buscando la mayor cantidad de municiones posibles en las reservas para lo que se viene en el segundo semestre. Y también les voy a contar respecto a eso la pulseada que hay, la interna dentro del gobierno, por cuál es el rumbo económico y qué es lo que debe hacer la política económica en este momento. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal, a Plan M, y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También les recuerdo que ya está disponible en el canal el programa Miembros, a través del cual pueden participar de los 2 vivos al mes que hacemos solo para miembros en el canal. Si quieren hacerse miembros, pueden consultar las condiciones en el link debajo de este video o en el botón unirse al lado del botón de suscripción. Si se hacen miembros, pueden participar, por ejemplo, del próximo vivo que vamos a hacer el jueves 3 de junio con chat abierto para consultas. Ahí vamos a estar analizando qué está sucediendo con el peor momento de la segunda ola y por qué se acercan definiciones económicas. Ahora sí, comencemos. Quiero empezar mostrándoles este gráfico que muestra efectivamente cómo ha acelerado en los últimos 3 meses la compra de dólares el Banco Central. En mayo hubo una compra récord de dólares por parte del Banco Central para fortalecer las reservas, casi 2.000 millones de dólares, pero venía a un ritmo muy fuerte de compra de dólares también en marzo y abril. El Banco Central obviamente está aprovechando la super soja, la liquidación récord de dólares por parte de los agroexportadores, y está comprando la mayor cantidad de dólares posibles al tipo de cambio oficial de 95 pesos en el dólar mayorista, y está regulando el cupo para la compra de dólares por parte de los importadores, que son los únicos que pueden acceder también a ese dólar oficial. Entonces está dando dólares en cuentagotas por una ventanilla a los importadores y está comprando todos los dólares de la liquidación en este periodo de temporada alta de ingreso de los agrodólares. Fíjense cómo entre marzo, abril y mayo ya ha comprado prácticamente la misma cantidad de dólares que había perdido el año pasado, en el 2020, cuando se reabrieron en plena pandemia los bancos. Allá para agosto se largó una corrida muy fuerte contra el peso, una dolarización muy grande de carteras, y el Banco Central, para evitar un salto del tipo de cambio oficial, cuando todavía estaban las dudas respecto a cómo estaba funcionando el cepo para los distintos sectores, vendió una gran cantidad de dólares que los recuperó en los primeros 5 meses de este año. Y sobre todo, esto que les decía, se ve claramente en la aceleración de compra de dólares entre marzo, abril y mayo, los dólares de la temporada alta de liquidación de la cosecha gruesa, con una soja arriba de los 600 dólares y con un récord de liquidación de agrodólares de los últimos 15 años. Bueno, en este contexto está claro que el Banco Central está acumulando la mayor cantidad de dólares posibles en las reservas, la mayor cantidad de municiones posibles para enfrentar lo que se viene en los próximos meses, sobre todo cuando se acerquen las elecciones, que es una dolarización creciente de carteras, y el Banco Central que tiene que evitar una disparada no solamente del dólar oficial, sino fundamentalmente de los dólares libres cuando nos vayamos acercando a la elección. Fíjense las reservas del Banco Central netas, las reservas disponibles, contantes y sonantes, hoy llegan a 7.500 millones de dólares. Esto es de restarle a las reservas brutas el swap con China, el encaje de depósitos en dólares privados en el Banco Central y otros préstamos que tiene el Banco Central. Bueno, tiene disponibles hoy 7.500 millones de dólares
de reservas netas. Ahí se ve claramente la línea azul, cómo ha venido creciendo y cómo sobre todo crece muy rápidamente cuando empalma la liquidación de la cosecha gruesa. Y este es un crecimiento muy fuerte de las reservas netas porque en noviembre del año pasado, después de la corrida con el dólar libre llegando casi a 200 pesos, el Banco Central se había quedado con poco más de 2.000 millones de dólares de reservas netas, un nivel crítico mínimo de reservas. Hoy tiene prácticamente 3 veces más reservas netas, tiene 7.500 millones de dólares de reservas netas. Estos dólares de las reservas netas son la munición que tiene el Banco Central para enfrentar una corrida cambiaria y tratar de mantener la estabilidad tanto del dólar oficial como de los dólares alternativos. Fíjense que en términos de estrategia con el dólar oficial, el Banco Central está planchando prácticamente las mini devaluaciones diarias que hasta enero-febrero más o menos venían en el ritmo de la inflación, es decir, esto era la política cambiaria anterior a la disparada de la inflación de este año. El ministro de Economía, el presidente del Banco Central decían que iban a mantener un dólar oficial competitivo que acompañara mes a mes la evolución de la inflación. Fíjense, eso ocurrió más o menos en enero, más o menos en febrero, pero a partir de marzo el dólar oficial empieza a trazarse fuertemente frente a la inflación, tratando de usarlo el gobierno como ancla a ver si se desaceleran este nivel de precios insostenible en el tiempo. En marzo el dólar oficial subió 2,4%, la inflación fue 4,8%. En abril el dólar oficial subió solo 1,7%, la inflación fue 4,1%. En mayo la suba del dólar oficial fue apenas 1,2% y la estimación es que la inflación rondó el 3,5%. Bueno, el Banco Central va a seguir con esta estrategia y sobre todo en los próximos meses, cuando nos acerquemos a las elecciones, de tratar de usar el dólar oficial como ancla de la inflación, pero para que eso mínimamente funcione necesita que no se le disparen los dólares alternativos y esa es la señal de alarma que quería contarles, empezó a sonar en las últimas semanas, que es que empieza a haber ya desde ahora una dolarización creciente de carteras, tanto de empresas como de fondos de inversión que estaban en pesos y empiezan a correrse al dólar, como de inversores privados en el sistema financiero. De hecho, fíjense en este gráfico, el dólar contado con liquidación, que hacia enero o febrero estaba abajo de los 150 pesos y que a fin del año pasado estuvo cerca de los 140 pesos. Bueno, en los 2 últimos meses empezó a levantar vuelo y en el último mes tuvo un promedio de 160 pesos, hoy está alrededor de los 166 pesos, pero además el Banco Central en el último mes, en mayo, incrementó fuertemente la intervención en este mercado del dólar. Recuerden que el Banco Central interviene en el dólar contado con liquidación mediante una maniobra con los bonos que tiene en cartera, los bonos en dólares que tiene en cartera, vende esos bonos contra pesos y después recompra esos dólares usando dólares de las reservas y de esa manera es una forma de vender dólares de las reservas a 160 pesos al valor del contado con liquidación, intervenir en ese mercado cambiario que es un mercado que mueve unos 50-60 millones de dólares diarios, es un mercado importante junto con el dólar bolsa o el dólar MEP, y atención que esa cotización del dólar implícito que surge de esa operación de compra y venta de bonos, atención que ha tenido una suba importante, ha subido más de 10 pesos en el último mes ese dólar y sigue una demanda firme de dólares a través de ese mercado. Bueno, para evitar una suba mayor de ese dólar libre, el Banco Central, fíjense, esta es la estimación que tenemos en mayo, vendió alrededor de 170 millones de dólares de las reservas a través de este mecanismo en el mercado de contado con liquidación. No es un monto relevante porque contábamos que por la otra ventanilla, en el dólar oficial, el Banco Central había comprado casi 2.000 millones de dólares, es decir, se dio 170 millones de dólares para esta operatoria de mantener controlado el contado con liquidación, pero ojo que se ve claramente en el último mes un incremento de la demanda de dólares en este mercado y por eso la suba de la cotización, pese a que también se incrementó fuertemente la intervención del Banco Central
en este mercado. Y de hecho, nosotros habíamos contado que en abril, la suba del contado con liquidación en abril tenía que ver con que el Banco Central se había corrido de ese mercado para minimizar la pérdida de reservas, para no estar gastando reservas interviniendo en ese mercado y maximizar la acumulación de reservas netas. Bueno, en mayo tuvo que volver a intervenir y estuvo interviniendo fuertemente en este mercado de contado con liquidación. De hecho, es el segundo mes de mayor intervención en este mercado desde octubre pasado, en mayo, y sin embargo no pudo evitar que el dólar contado con liquidación hoy esté más cerca de los 170 pesos, muy por arriba de los valores que tenía en los últimos meses. Por eso, atención, si bien hay una señal positiva, que es que el Banco Central finalmente pudo empezar a recomponer fuertemente reservas en los últimos 3 meses, aprovechando la temporada alta de liquidación de dólares de la cosecha gruesa, atención que empieza a avisorarse esa dolarización de carteras que tiene varios factores. Por un lado, la incertidumbre que genera nuevamente la segunda ola en su peor momento. Por otro lado, las internas propias dentro del gobierno, que no se sabe bien cómo se va a definir el rumbo de la política económica, si efectivamente se avanza en el cierre de la negociación con el Fondo Monetario y para evitar también un default con el Club de París, o si se va a una política más al estilo Kicillof y Cristina de vivir con lo nuestro y después vemos qué hacemos con el FMI y la renegociación de esa deuda. Lo cierto, fíjense las cotizaciones de todos los dólares. El dólar oficial mayorista, hoy en 95 pesos, es este dólar que les decía el Banco Central prácticamente aplanchado, utilizando el cepo, y es el dólar al cual está comprando una gran cantidad de dólares a los agroexportadores. El dólar ahorro en 164 pesos, que es el dólar minorista, más el 20% del impuesto país, más el 35% del anticipo del impuesto a las ganancias. Es un dólar que hoy es muy poco utilizado, solo para compras con tarjeta o servicios de internet al exterior, porque la compra de dólar ahorro hoy está en un piso, en cifras muy chiquitas, y muy poca gente que hace uso de los 200 dólares mensuales dentro del cepo para poder comprar dólar ahorro, porque el dólar blue está en 155, 157 pesos, es decir, está por debajo del dólar ahorro. Pero los dólares que hay que ver hoy para ver si se amplía o no la brecha con el dólar oficial son el dólar MEP, este dólar bolsa, que es esta misma operatoria que les decía, con bonos en dólares, para pasarse de pesos a dólares muy rápidamente a través de un clic del home banking con una cuenta custodia en el sistema local, o a través de contado con liquidación, que es una operatoria similar pero con los dólares en el exterior, que es la operatoria más usada por empresas y por fondos de inversión extranjeros que todavía estaban colocados en pesos en el sistema financiero local. La brecha cambiaria, hoy de nuevo en el 75%, en algún momento esta brecha llegó a estar por debajo del 60%. Esta brecha cambiaria no se puede disparar demasiado, porque el Banco Central lo sabe, el gobierno lo sabe. Si se vuelve a disparar demasiado esta brecha cambiaria, ya sea porque planchaste el dólar oficial y porque se te dispararon los dólares alternativos, ojo que puede haber no solamente una disparada de las expectativas de devaluación después de las elecciones, sino también una presión inmediata sobre una gran cantidad de precios en la economía, porque como el Banco Central está retaseando los dólares para pagar importaciones de sectores como electrónica, bienes durables, incluso importaciones del sector automotriz y otros insumos en sectores estratégicos. Atención que muchos empresarios, muchas empresas empiezan a fijar precios ante la imposibilidad de acceder al dólar oficial a este dólar de contado con liquidación. Si se dispara la brecha con este dólar contado con liquidación y el Banco Central sigue muy firme con el cepo a los importadores, eso va a significar una remarcación adicional de precios importante, que puede marcar que la inflación también tenga una dinámica propia por arriba del 50%, que es el nivel que tenemos actualmente. Finalmente, lo que les quería mostrar también es que esta discusión que hay dentro del gobierno sobre
si darle más al gasto público en este momento y a la emisión monetaria para tratar de compensar a algunos sectores que están sufriendo duramente el impacto de la segunda ola y de la crisis económica. Bueno, esta discusión tiene que ver con la política de ajuste fiscal muy fuerte que silenciosamente está llevando adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán. A veces se suele decir, bueno, que estamos nuevamente con la maquinita de pesos a full, imprimiendo en un derroche total. En realidad, eso es lo que expresan algunos economistas sin ver los números, y el gobierno aprovecha eso para llevar adelante un ajuste fiscal enorme, como el que ha hecho en los primeros 5 meses del año, que obviamente no lo publicitan porque no es muy conveniente para un gobierno como el Frente de Todos decir que están llevando adelante un ajuste fiscal feroz enero-mayo de este año, y mucho menos que ese ajuste fiscal tiene por el lado del gasto un tope al gasto previsional muy fuerte, jubilaciones y pensiones, también al gasto social, a UH y otros componentes de planes sociales. Todos están cayendo en términos reales, en términos de la inflación, fuertemente este año, y también los salarios públicos, que están teniendo una licuación enorme en términos reales este año. Otra de las partidas que también se ha cortado por el lado del gasto fuertemente es el caso de transferencias de fondos a provincias, que el año pasado habían crecido mucho, y este año Guzmán prácticamente las puso en cero en términos nominales, con una fuerte caída en términos reales. Bueno, no solamente se está ajustando en términos reales el gasto público, sino que también hay un aumento de la recaudación fiscal muy fuerte, no solamente por la reapertura de la economía respecto a lo que fue la fase 1 de cuarentena larga del año pasado, sino también por una inflación que está rondando el 50%, ingresos adicionales como el impuesto a la riqueza, y también ingresos que no estaban en el presupuesto 2021, como el ingreso récord por retenciones, con la soja récord arriba de los $600. Atención, que eso está llevando, lo vamos a mostrar en otro video, a un ingreso fiscal muy grande que, ante el tope muy fuerte que hay al gasto previsional, al gasto social, los salarios públicos, está cerrando muy rápidamente la brecha fiscal. Y este era el otro gráfico que quería mostrarles. Este gráfico es el que dispara la discusión dentro del gobierno, si en el año electoral no hay que empezar a soltar más partidas del gasto público para compensar a distintos sectores, para poner plata en el bolsillo de la gente en la calle, y tratar de compensar la caída muy fuerte por cuarto año consecutivo de los ingresos reales que está generando la inflación. Fíjense, en los 5 primeros meses del año, las barritas verdes es la emisión monetaria el año pasado, mes por mes. Se emitieron en todo el año casi 2 billones de pesos de emisión monetaria, de pesos emitidos por el Banco Central para financiar el déficit del Tesoro Nacional, que llegó a alrededor de 6,5 puntos del PBI. Bueno, el año pasado, en los 5 primeros meses del año, ya en esta misma fecha, se llevaban emitidos por parte del Banco Central para financiar al Tesoro más de 1 billón de pesos, 3,5 puntos del PBI. En cambio, en los primeros 5 meses de este año, fíjense que la emisión monetaria ha sido muchísimo menor, solo 240.000 millones de pesos, menos de un cuarto de lo que se había emitido en esta misma época el año pasado, 0,6% del PBI. Esto significa que el gobierno ha logrado cerrar muy rápidamente la brecha fiscal, por lo menos en los primeros 5 meses del año. Es muy difícil que esto se pueda mantener en el resto del año, pero la discusión interna dentro del gobierno es, bueno, vos dijiste, Guzmán, que iba a haber este año 4,5% del PBI de déficit fiscal y llevás solo 0,6% en los primeros 5 meses del año. Es decir, estás haciendo un ajuste fiscal que evidentemente quiere mostrar una reducción del déficit fiscal mayor a la que habías prometido dentro del presupuesto 2021, y estás haciendo eso con una economía que está sufriendo el peor momento del golpe de la segunda ola, una crisis sanitaria total, además una situación recesiva que sigue muy compleja, justamente por la segunda ola, y una inflación que se ha acelerado del 50% anual. Entonces, Cristina, Kicillof,
y varios sectores del Frente de Todos, el kirchnerismo más duro, le están reclamando a Guzmán: poné plata en la calle, poné rápidamente más gasto público, con bonos, compensaciones, IFE, restaurar el gasto COVID, que Guzmán es otra de las partidas que se podó fuertemente este año, no solamente el tema del tope del gasto previsional y social y los salarios públicos, las transferencias a provincias, sino también la eliminación del gasto COVID muy rápidamente, ATP, IFE, y solo el restablecimiento a cuentagotas, como ha ocurrido en las últimas semanas. Bueno, ¿por qué Guzmán está llevando adelante semejante ajuste fiscal? Bueno, evidentemente porque está muy preocupado por esto que les contaba al principio del video. Está preocupado porque ve que la situación es muy frágil, que no hay un ancla de expectativas clara, y que si él no muestra tarde o temprano, y mejor más temprano que tarde, que va hacia un acuerdo con el Fondo Monetario y que va a seguir con un plan de reducción del déficit fiscal consistente en el tiempo, atención que se puede venir una pulseada muy fuerte en el segundo semestre del año sobre el dólar libre, y pueden dispararse las expectativas de devaluación, sobre todo si se desbanda la emisión monetaria, y por eso atención que esto que está haciendo el Banco Central de acumular fuertemente reservas para la pulseada del segundo semestre con elecciones incluidas, bueno, es una actitud precautoria, pero el éxito o no de esta medida va a depender en gran medida de cuánto se va a desviar la política fiscal y monetaria de lo que está planificando en estos días Martín Guzmán, y eso todavía no lo sabemos, va a depender mucho de lo que suceda también con la segunda ola y de cómo evolucione también la inflación, si se desacelera o no rápidamente la inflación. Si eso no ocurre, se van a multiplicar las presiones por un mayor gasto público, y atención que si Guzmán no logra mostrar que está encaminado a un acuerdo con el fondo que pueda de alguna manera garantizar que pese a los desvíos de estos próximos meses se va a volver en algún momento al sendero de convergencia fiscal, eso puede significar mucho más presiones sobre los dólares libres y una pulseada más fuerte para el Banco Central. Espero que les haya gustado este video y, como siempre, suscríbanse al canal, a Plan M, y activen la campanita de notificaciones. Y si quieren participar de los vivos para miembros del canal, ya saben, debajo del video, en este link, pueden consultar las condiciones para hacerse miembros y participar de los vivos que hacemos 2 veces al mes. Chao, pásenla bien.